Vamos a hablar de este tema que ya ha sido discutido, por cierto, a propósito de otros casos. En esta ocasión hablamos con la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, que ya se encuentra a distancia vía Zoom. Secretaria, buenas noches, muchas gracias por estos minutos. Hola Azul, al contrario, buenas noches. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues, a ver, estamos avanzando en que se defiendan los derechos de la dignidad de las personas, de la dignidad de las mujeres. Hay todo un tema sobre la perspectiva de género aplicada en las investigaciones de la Fiscalía, pero ¿cómo se puede avanzar ahí si vemos esta otra parte por parte del ecosistema digital y de medios de comunicación? ¿Hay una responsabilidad ahí, secretaria? ¿Qué mensaje manda justamente a este otro sector, pues que también tiene un rol social? Sí, pues mira, Azul, como lo hemos dicho prácticamente desde el inicio de este sexenio, combatir, prevenir las violencias, promover la igualdad, lograr un cambio cultural para que hombres y mujeres podamos convivir de una manera distinta es una tarea de todos. Es decir, desde el Gobierno de México, desde la Secretaría de las Mujeres, estamos implementando y delineando varias acciones. Una de ellas, que nos parece fundamental, es cómo fortalecemos la procuración de justicia, es decir, que en las fiscalías haya unidades especializadas, perspectiva de género, que en los ministerios públicos se transforme también la manera en la que atienden diversos delitos en la materia. Y estamos trabajando en ello con los tribunales locales y estamos pues haciendo que estas reformas constitucionales que en su momento presentó la presidenta se lleven a la práctica para reforzar la procuración de justicia y que va implicado a combatir la impunidad y por supuesto a la no repetición. Pero me parece, como siempre lo dijimos, que esa tarea es de todos, es decir, es del gobierno, es del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, pero también hay que discutir social y colectivamente este tema y los medios de comunicación también tienen una corresponsabilidad con la transformación de las realidades sociales. Y yo pienso que este caso es muy ejemplar de cómo tenemos que generar una discusión distinta en la sociedad y cómo los medios de comunicación tradicionales y los espacios digitales deben de estar obligados cada vez más a darle otro enfoque a estas noticias. Es decir, Sí. este brutal feminicidio, por un lado, la Fiscalía tiene que atenderlo, estaremos muy dándole seguimiento a que la Fiscalía de Jalisco atienda de la manera más efectiva y con perspectiva de género y nosotras nos ponemos a la orden de las familias para acompañar cualquier eventualidad. Pero por otro lado, me parece que vale la pena decirlo en voz alta, todo lo que giró alrededor en términos de discusión pública de este feminicidio, es decir, la revictimización, Ujú. la narrativa construida a través de imágenes, de la difusión de este video en el que la asesinan, la discusión pública girando alrededor de qué es su culpa, de publicar sus imágenes, de revictimizarla. Su vida Esto me personal. parece muy grave, muy delicado, su vida personal, y no colocamos el acento en exigir justicia, en reflexionar colectivamente cómo dejamos de normalizar los feminicidios Claro. y cómo no es normal que a una mujer o a cualquier persona la asesinen en su lugar de trabajo, haciendo lo que sea, se dedique a lo que sea. Y ahí, bueno, yo creo que es fundamental, acá en la Ciudad de México, recordarás y recordará el auditorio, en su momento se promovió y se aprobó la ley Ujú. Ingrid, Así es. justamente buscando que esta revictimización que a veces autoridades y medios de comunicación hacen al publicar las imágenes, a filtrar incluso temas relativos a la investigación y a construir esta narrativa que en el fondo es como si las mujeres tuviéramos la culpa por ser asesinadas, pues me parece que vale la pena discutir y nosotras haremos en el marco de nuestras facultades esta eh, pues convocatoria al Congreso de Jalisco para que así como aquí en la Ciudad de México y en algunos estados está aprobada la ley Ingrid, se apruebe y se discuta una ley que evite que se realice eso, ¿no? Pero bueno, un llamado también a los medios de comunicación, a las y los comunicadores, a los espacios digitales, a repensar cómo la cobertura de estas noticias
no abone a a la apología de la violencia, Claro. a la revictimización de una mujer y a esas narrativas que en el fondo terminan siendo profundamente misóginas y machistas. Y nosotras, Contarte Azul, es una de las líneas de acción que tenemos acá en la Secretaría, que estamos trabajando en eso. Queremos buscar de manera respetuosa a medios públicos, a medios privados, a comunicadores, para compartir algunas líneas que desde nuestro punto de vista es importante para la cobertura de estos casos, para no revictimizar y al contrario, para que los medios de comunicación en su responsabilidad social nos ayuden más bien a promover la defensa de las mujeres y a prevenir la violencia y a que en la cobertura de estos casos no ocurran este tipo de cosas que me parece que vale la pena discutirlo y señalarlo, porque Sí, si normalizamos este tipo de coberturas y este tipo de dichos, pues no abonamos a que disminuya la violencia hacia nosotras. totalmente. Citlali, nos quedan unos 2 minutos para irnos a corte, pero podemos seguir la conversación si nos aguantas después de Sí, claro. este espacio. Sí, es necesaria una reflexión, es necesario hacer un debate. La tarea de la autoridad tiene también sus ciertos límites. ¿Hasta dónde es también importante plantear el trabajo que tendría que hacerse desde el Estado mexicano con los consumidores de estas redes y estos, pues también estos medios de comunicación? ¿Hasta dónde también es importante una tarea de educación que tendría que ampliarse a los ciudadanos, que tendría que conformarse como aliados dentro de este proceso para evitar la revictimización y la no normalización de estas violencias? Claro. Pues en efecto, Alberto, a mí me parece que es muy importante hacer este llamado constante a la sociedad. Lo dijimos desde que llegamos a la Secretaría de las Mujeres. Es importante ubicar lo que vemos como normal, pero que no es normal y que forma parte de la réplica de la violencia, de la réplica de los machismos, etcétera. Y necesitamos a la sociedad en su conjunto, hombres y mujeres, para combatir todas las violencias que vivimos las mujeres. Hay una urgente necesidad de un cambio cultural. Nosotras estaremos y estamos trabajando para promover políticas públicas, para generar esta discusión pública. Muchas de las acciones que estamos realizando son territoriales justamente porque buscamos hablar en las escuelas, en asambleas, en todos los espacios que podamos, pero reitero que el papel de los medios de comunicación en tanto la voz masificada que tienen al dar una noticia, al emitir una opinión, al visibilizar un contenido audiovisual, una imagen, es de profunda relevancia para este cambio cultural y nosotras estamos trabajando en ello y esperamos lo más pronto posible. Insisto, queremos ofrecerles la firma de un acuerdo, un convenio, por supuesto iniciando con los medios públicos y sé que contaremos con ustedes y con el 11, pero también con los medios privados, en este compromiso que el Estado invita a los medios de comunicación a parar este tipo de contenidos, este tipo de revictimización, esta manera de difundir noticias que de verdad colocan la noticia de una manera muy peligrosa porque se normaliza Sí. la violencia hacia las mujeres, se banaliza, se expresa una noticia como algo más y entonces la discusión se coloca en qué estará metida, en qué habrá estado metida, a qué se dedicaba, quién era su pareja, y no en ¿Cómo se si la fiscalía vestía? va a investigar de la mejor manera, en que socialmente de verdad empecemos a condenar que no es normal que nos asesinen, que no debe ser, no debe de haber impunidad en ello. Entonces, sí tiene que haber una discusión social, nosotras sí queremos provocarla, y también un diálogo constante con los medios de comunicación. No dejaremos de insistir en proponer, digamos, no tenemos la Citlali, posibilidad de dame juzgar. oportunidad de volver Sí, contigo. Tengo una pregunta más. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos rápido. súper, sí. Gracias. Ya estamos de regreso en Punto de Referencia y estamos platicando con la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández. Citlali, ¿andas por ahí todavía? Sí. Sí, aquí ando, aquí ando. Oye, a ver, es que no puedo evitar, pues, no meter este tema en medio de toda la discusión que hay sobre una regulación en materia de contenidos y telecomunicaciones, que justamente se dio el día de hoy. ¿Por qué? Porque justo tú estabas planteando hace un momento la existencia de una ley Ingrid que
aplica en la Ciudad de México, pero lo que vemos es la capacidad de televisoras nacionales, de redes de comunicación transnacionales, de transmitir este tipo de mensajes sin ningún tipo. Entonces, creo que la regulación o esa discusión tendría que entrar en otra materia, que justo ahora lo veíamos, y dónde está el equilibrio entre, pues sí, la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, pero también pues la garantía de los derechos de, no solamente en este caso, la familia de Valeria, de la propia imagen de Valeria, sino de las mujeres que ven reproducirse estos ciclos de abordaje sobre estos temas. Citlali, tu opinión sobre eso, por favor. Sí. Mira, yo no descartaría que en su momento, conforme vayamos dialogando con los medios, proponiendo un acuerdo, promovamos alguna iniciativa. Yo soy una convencida de que los medios deben de tener una corresponsabilidad más fuerte con las audiencias. Este tipo de coberturas forman parte de una violencia simbólica, porque las noticias, los medios, las redes, pues los miran las niñas, las adolescentes, las mujeres en general y los propios hombres también, y es una réplica a través de los medios de comunicación de la violencia hacia las mujeres. Entonces, esta violencia simbólica, por supuesto que forma parte de una construcción de la opinión pública, insisto, donde se normaliza, donde se banaliza, se ningunea incluso la vida de una mujer. Claro. Y también hay que decirlo, la mayoría de los medios de comunicación buscan una ganancia. Entonces, a veces capitalizan, o esto que siempre hemos hablado de la falta de ética cuando hay amarillismo, ¿no? Es decir, pareciera que lo que se busca y ahora en las plataformas digitales son likes, son views, son monetización. Entonces, me parece que si es necesario, y nosotras lo propondremos en su momento, regularizar de una manera distinta o llevar a la norma alguna prohibición o alguna orientación de cómo darle cobertura a esto, pues va a ser muy importante porque, insisto, estas reformas constitucionales y legales que propuso la presidenta al inicio del sexenio buscan que todas las autoridades hagamos esfuerzos para combatir todo tipo de violencias, ¿no? Entonces, Valeria fue víctima de un feminicidio, quizás es la máxima expresión de violencia física, pero luego los medios y generan una conversación pública y se genera una revictimización y esta violencia simbólica que no abona a la construcción de paz, que no abona al combate a las violencias hacia las mujeres. E insisto, creo que hay que iniciar discutiéndolo en público, Sí. que la sociedad no lo normalice, que la propia audiencia condene este tipo de contenidos y de coberturas y ojalá con los planteamientos que nosotras vayamos haciéndole a cada medio, pues vayan asumiendo un compromiso con las mujeres, con la sociedad, y si es necesario en su momento promover una iniciativa, nosotras creemos que es importante para este y otros temas, porque, insisto, la mejor manera de prevenir la violencia es trabajar con todos los sectores de la población. Por eso estamos trabajando en las escuelas. Una de las principales políticas de prevención que tenemos en la Secretaría es trabajar con las escuelas, con las niñas, con los niños, con los padres, padres de familia, porque tiene que dejar de normalizarse la violencia y tiene que dejar de banalizarse en general los asesinatos, la violencia, pero es mucho más brutal cuando vemos la manera en la que incluso venden la nota a algunos medios, ¿no? La imagen, los titulares, es más, no se dice se asesinó a Valeria, se asesinó a una TikToker en vivo, o sea, esa es la nota. Y me parece que desde ahí van tratando de justificar, pues consciente o inconscientemente, un asesinato tan brutal como el feminicidio de Valeria. Pues bueno, sí es una discusión, un debate que tiene que seguir abierto, por lo menos. Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, muchísimas gracias por esta conversación. Al contrario, Azul Alberto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.